En el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías sale a la escena en Israel en medio de un tiempo muy difícil que Israel estaba atravesando. Israel estaba bajo la dirección de un rey, el rey Acab, que había hecho cosas abominables delante de Dios. Él estaba casado con Jezabel, quien había matado a los profetas de Jehová, dice la palabra. Y ellos dos habían levantado altares a Baal y a Acera, que eran dioses abominables delante de Dios. Eran dioses entre comillas, porque nosotros sabemos que solamente hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos reyes habían hecho cosas que no eran del agrado de Dios, y Dios levanta a un profeta. Y en el Primera de Reyes capítulo 17 dice que Elías Tisbita, y es la primera vez que se hace mención del profeta Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey que estaba sobre Israel en ese momento: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y Elías se va, y Dios le da una dirección y le dice: ve y escóndete, porque por causa de la sequía que va a venir sobre la tierra, 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra de Israel. A Elías lo iban a buscar, iba a ser el hombre más buscado en todo el reino de Israel. Y Elías huye, y Dios le dice dónde debe dirigirse, y Dios le provee. De eso vamos a leer un poco más adelante. Dice Primera de Reyes 18, versículo 1: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de la sequía, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y Elías tiene un encuentro nuevamente con el rey Acab, en donde él le dice, el rey Acab, que él estaba conmocionando a Israel. Pero le responde en el versículo 18 Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Y Elías le hace un reto: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, porque le hace un reto, dice: hagamos algo, que el pueblo decida a quién van a servir, si van a servir a Baal o van a servir a Jehová. Y hacen un reto en donde sacrifican animales, los ponen en un holocausto, lo ponen en un altar, para que respondieran los dioses, ya sea Baal o ya sea Jehová. Usted conoce esta historia. Estoy yendo un poco rápido porque ya la hemos leído en muchas ocasiones. Pero el versículo 36 dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 38: entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Y Dios, a través del profeta Elías, tuvo una victoria sobrenatural. Descendió fuego del cielo y el pueblo declaró: Jehová es el Dios. Cuando nosotros vemos esta escena, vemos a un profeta que está siendo usado por Dios de una manera sobrenatural, y se impone sobre aquellos profetas falsos, y dice que da muerte a esos 400 profetas de Baal y a esos 400 profetas de Acera. Y uno pudiera decir: la fe de Elías creció. Uno pudiera decir: Elías se sintió respaldado por Dios, por ver el poder de Dios. Pero en el capítulo 19 de Primera de Reyes, las cosas cambian. Y nosotros vemos a un Elías que, ante una noticia de parte de Jezabel, la esposa de Acab, él entra en temor y comienza a dudar de la protección de parte de Dios. Después de semejante demostración de poderío de Dios, uno se sentiría respaldado.
Pero es ahí donde nosotros vemos a un gran siervo de Dios, un profeta que demuestra su parte humana. Y nosotros estamos en esa misma condición. Yo creo que cada uno de nosotros, como lo declarábamos hace unos momentos, hemos visto la mano de Dios muchas veces obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú y yo hemos visto sanidades, prodigios, milagros. Personas que se levantan de una cama donde estaban declaradas casi muertas. Hemos visto provisión milagrosa de parte de Dios cuando no sabíamos de dónde vendrían los recursos. Cuando ya habíamos perdido la esperanza de la restauración de nuestra familia y de nuestro matrimonio, vimos cómo Dios obró un milagro y hubo vida nuevamente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Pero muchas veces cuando vienen voces que amenazan, así como Jezabel diciéndole a Elías, así como hiciste con los profetas, yo haré contigo y los dioses me maten si yo mañana no te mato a ti. A veces puede venir temor a nuestras vidas. ¿Cuál era la reputación de esta reina? Y mucho se ha hablado acerca de Jezabel. No quiero darle énfasis a ella. Quiero hablar acerca de un profeta que entró en temor y mostró su humanidad, pero también cómo Dios lo fortaleció en medio de esa crisis. Jezabel era una reina que tenía una reputación por haber matado a todos los profetas de Dios. Y cuando ella habla a Elías en Primera de Reyes capítulo 19, dice que envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de ellos. Otra versión dice: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. ¿Qué voces amenazantes estamos escuchando nosotros en estos tiempos que pudieran traer duda nuevamente a nuestro corazón, a pesar de haber visto la mano de Dios en el pasado? Hace 2 días se levantó el jefe del Fondo Monetario Internacional, del FMI, eso fue hace 2 días, haciendo una declaración que está haciendo temblar a las naciones. Y él dijo: lo peor está por venir. Hablando que en el año 2023 toda la tierra va a ver, todas las naciones van a ver la peor de la crisis que estamos atravesando. El director, el jefe del Fondo Monetario Internacional dijo estas palabras: lo peor está por venir. Lo peor de la crisis económica mundial no ha pasado, viene por delante en el año 2023. ¿Usted sabe lo que causa eso en el corazón de las naciones de la tierra? Que un organismo como el Fondo Monetario Internacional diga: prepárense, naciones de la tierra, porque la crisis que han visto hasta el día de hoy, eso no es nada, lo peor está por venir. Lea las noticias, eso fue hace 2 días. Son voces amenazantes, son voces que traen temor. Llevamos 2 años de una pandemia que trajo mucho temor sobre toda la tierra. Y nosotros como nación acá en Nicaragua ya llevamos un proceso también de mucho temor, donde hemos pasado situaciones muy difíciles. Pero la pregunta es: ¿qué voz es la que vamos a escuchar nosotros? ¿La voz que amenaza con enfermedad, con pandemia, con crisis económica? ¿O la voz de nuestro Señor que habla a su pueblo para dirigirlo, para fortalecerlo, para levantarlo y para guiarlo aún en medio de las crisis? Yo quiero escuchar la voz de Dios en mi vida. Y yo creo que es la voz que nosotros debemos de estar escuchando en este tiempo, donde hay muchas voces levantándose y hablando lo peor para nosotros. Santiago capítulo 5, Santiago hablando acerca de la oración, dice versículo 13: ¿hay alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Y está hablando en un contexto de lo trascendental que es la oración para nuestra vida espiritual. Pero en el versículo 17 dice: Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión dice: con debilidades como las nuestras. Y Santiago entendía que en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19, vemos a un hombre que sucumbió ante sus debilidades, ante el temor y ante la tristeza, y tuvo temor. Pero Santiago también dice:
Pero ese hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con debilidades como las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aún en medio de nuestras debilidades, y aún en medio de los tiempos donde nuestra fe mengüe o se debilite, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dile a tu hermano que tiene al lado: aún en medio de tu debilidad, Dios te quiere usar grandemente en este tiempo. Jezabel habla a Elías y le da esta amenaza y le dice: yo haré contigo como tú hiciste con los profetas. Y Elías reacciona de una manera. En el versículo 3 de Primera de Reyes 19 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar sus vidas. Otra versión dice: cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Se asustó tanto, vio el peligro, dice la palabra. ¿Qué estamos viendo nosotros en este tiempo? Y los peligros son reales. Ahí están. La crisis económica es real. Las situaciones de salud están sucediendo. Y las consecuencias dentro de las familias están pasando. Pero es ahí donde nosotros debemos de tomar una decisión. Vamos a poner nuestra mirada en esas crisis que se avecinan y que están sucediendo, o vamos a poner nuestra mirada en Dios. Porque si nosotros vemos esas crisis, va a acontecer algo. Temor va a venir a nuestras vidas. El temor es un sentimiento natural. Todos estamos expuestos a sentir temor, como lo sintió Elías. Y que viene siempre de un pensamiento de que todas esas crisis vienen sobre nuestras vidas, pero no las vamos a poder afrontar. Y Elías entró en temor. En su corazón él estaba diciendo: tengo una sentencia de muerte. La reina Jezabel dice que me va a matar. Y él escuchó esa palabra, pero no prestó atención a lo que Dios había hecho con él en el pasado. Y ahí donde nosotros no debemos de permitir que un espíritu de temor gobierne nuestras vidas, ni controle nuestras vidas. Dios nos da un espíritu para sobreponernos al temor y al miedo. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dile a tu hermano: Dios no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuál es el espíritu que Dios te ha dado? Dile: poder, amor y dominio propio. Y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros quien nos hace actuar de esa manera, con poder, amor y dominio propio. Porque Dios no quiere que un espíritu de temor gobierne nuestros corazones. Nunca es la voluntad de Dios. Siempre en la palabra vamos a leer a Dios instruyéndonos y exhortándonos y animándonos e inspirándonos y diciéndonos: no teman, no teman, no teman. Y lo que Dios nos está diciendo ahora que entendemos cómo opera el temor en nuestras vidas es: pongan su mirada en mí, confíen que yo todavía tengo poder. Lo declarábamos hace un momento. Hemos visto los milagros de Dios, los vamos a ver una vez más. Hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cómo no voy a creer que una vez más el Señor lo puede hacer? Ese es el Dios al que nosotros servimos. Debemos de aprender a poner nuestra confianza en Dios y esperar con fe. Ahora dice que él vio el peligro, se levantó, dice el versículo 3, y se fue para salvar su vida. Y aquí nosotros nos encontramos con algo que no vamos a encontrar en la palabra, que Dios le haya dado una indicación a Elías que huyera. Ante el temor, él se levanta y se va. Toma una decisión por él mismo y dirigirse a un rumbo que lo llevara lejos de la amenaza que estaba enfrentando en ese momento. Antes, en Primera de Reyes capítulo 17, ante el peligro que lo iban a buscar porque él era el que estaba ocasionando la sequía,
Y ante el peligro de muerte, que en medio de la sequía Elías muriera de hambre y muriera de sed, Dios le da instrucciones precisas. Primera de Reyes 17 dice en el versículo 2: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está al frente al Jordán. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer y beberás del arroyo. Y dice en el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En ese preciso momento de crisis también, Elías había escuchado la voz de Dios, había recibido una instrucción de parte del Señor, y él actuó en obediencia a esta palabra. Y después, cuando el arroyo se secó producto de la sequía, dice en el versículo 8: vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Nuevamente Dios le dice: ahora muévete en otra dirección, va a ir a posar a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón, y ahí ella te alimentará, y yo le voy a proveer a ella para que te alimente. En ese preciso momento Elías sí estaba escuchando la voz de Dios, y Elías estaba obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando él escucha a través de un siervo de que Jezabel la amenaza, él no consulta con Dios. No le dice: Señor, ¿ahora qué haremos? No le pregunta: Señor, ¿hacia dónde me voy a dirigir? La palabra solamente dice que él se levantó y se fue para salvar su vida. Y en medio de las crisis que podamos estar atravesando, nosotros debemos de aprender a consultar con Dios cuál es el siguiente paso. Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hoy más que nunca, amado hermano, usted y yo debemos de aprender a consultar con Dios cuál es el siguiente paso. No tomar decisiones sin antes haberle preguntado a Dios: Señor, este es el camino que debo de tomar, esta decisión que siento que debo de hacer, ¿es lo que tú quieres para mí, para mi familia, para mi casa? Porque siempre que Dios nos diga qué hacer, hay éxito asegurado. Siempre que Dios nos diga qué hacer, su provisión, su mano, su presencia estará con nosotros. Él se encargará de mandar cuervos que nos alimenten y proveerá de un arroyo que nos dé de beber. Pero siempre que nosotros prestemos atención a la dirección de Dios y nos movamos en obediencia. Ahora dice que él hizo eso, él se levantó para salvar su vida. ¿Dónde se encuentra nuestra salvación? ¿Dónde está nuestra salvación? ¿Quién es el único que nos puede salvar en medio de una crisis y en medio de un problema? ¿Quién es el único que nos puede sacar de una enfermedad? ¿Quién es el único que nos puede ayudar en medio de una situación económica precaria? ¿Quién es el único que nos puede ayudar cuando los pronósticos son de ruina para nuestra familia o para nuestro matrimonio? Dile a tu hermano que tienes al lado: tu salvación se encuentra en Dios. Tu salvación se encuentra en Dios. Elías huye para salvarse, pero Elías tenía que haber vuelto su mirada a Dios primeramente. Dice en el versículo 4 de Primera de Reyes 19: él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otra versión dice: estaba tan triste que se quería morir. Había miedo y había tristeza. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. Él deseando morirse. Era un estado emocional muy fuerte el que estaba pasando Elías. Dijo: basta ya, quítame la vida. ¿Será que Elías estaba culpando a Dios por lo que estaba atravesando? Y ahí nosotros tenemos que guardarnos, que en los momentos de crisis, en los momentos de problema, en los momentos de tribulación, de temor o de tristeza, nosotros no terminemos culpando a Dios por lo que estamos atravesando. Yo creo que
Como hijos de Dios, a veces pasamos esas facetas y le reclamamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué permites? Señor, ¿no presta atención a lo que estoy viviendo? Señor, ¿acaso tú no puedes solucionar? Y de alguna manera en nuestro corazón se puede crear una queja para con Dios. Guardémonos de los momentos de temor y de crisis, donde las amenazas están latentes, donde las voces están sonando, de culpar a Dios. Dios no es el culpable de las crisis en la tierra. El culpable es el pecado del hombre. Estamos en un mundo donde estamos viviendo las consecuencias de las continuas malas decisiones de nosotros los hombres, del pecado que ha venido a la tierra. Y Dios está en el plan, en el proceso de restaurar todas las cosas. Mientras tanto estamos en un mundo caído. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que la queja no se aloje en tu corazón en contra de Dios. ¿Sabes lo que pasó con la pandemia? Todos los templos se vieron reducidos en cuanto a su membresía. Toda la iglesia, esto fue mundial, casi todas las iglesias perdieron al 50% de su membresía. Toda la iglesia a nivel mundial. Y muchas iglesias cerraron. Yo me pregunto, ese 50% de la membresía que estaba congregándose en una iglesia, que no regresó a los templos, que no regresó a congregarse como cuerpo, ¿qué habrá pasado en el corazón de ellos para con Dios? Y muchos de ellos posiblemente entraron en un proceso de queja, diciéndole: Señor, ¿no viste lo que pasó en mi familia durante la pandemia? Señor, ¿no viste lo que estamos atravesando? Que en los momentos y situaciones que el temor o la tristeza puedan venir a nuestro corazón, nuestra mirada siempre esté viendo al Señor en su misericordia, su amor, su fidelidad. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 5. Bueno, si quiere darle el aplauso, déselo al Señor. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios en su misericordia, Dios en su amor hacia su siervo, hacia su profeta, envió un ángel, y no cualquier ángel, dice el ángel de Jehová. ¿Cuántos saben que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos protege? Mandó al ángel de Jehová y le puso una torta y le dio agua. Y wow, qué torta más vigorosa y buena, porque caminó 40 días y 40 noches con esa torta. Yo quiero de esa torta. Pero ¿qué tan importante era el ministerio, el servicio, en medio de esta serie que estamos hablando de servicio, que Elías estaba prestándole a Dios como el profeta para el pueblo de Israel, que él mandó ayuda desde los cielos, el ángel de Jehová? Era un ministerio muy importante, era un servicio poderoso, porque Dios lo estaba poniendo como un juez en ese momento sobre todo Israel. Él era el que había orado para que los cielos se cerraran por 3 años y 6 meses, dice el libro de Santiago. Elías era importante en los planes de Dios. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros somos importantes en los planes de Dios. Dile a tu hermano, por si acaso no lo cree: tú eres muy importante para Dios. Y díselo una vez más: tú eres muy importante para Dios. Tan importante que dio a su Hijo Jesús por ti y derramó su sangre. Dios hace lo mismo con nosotros. Él manda a sus ángeles para ayudarnos aún en medio de nuestras malas decisiones, aún en medio de los caminos distintos a los que Él quiere que nosotros tomemos. ¿Esto es licencia para pecar? No, no es licencia para pecar ni para equivocarnos.
Pero aún en medio de los desvíos que nosotros podamos sufrir en nuestro caminar de fe, siempre está la misericordia y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Siempre está la misericordia y la mano de Dios, aún a pesar de nuestros errores. Dice la palabra en Salmos capítulo 91, cuando habla de que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 11 dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en Hebreos capítulo 1 versículo 14, te voy a leer otra versión distinta a la Reina Valera: porque los ángeles son espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Dios siempre va a prestarnos ayuda en medio de nuestra necesidad, y aún en medio de que estemos tomando caminos alternos, caminos sin consultar. La misericordia de Dios es grande, pero siempre lo hará Dios para enrumbarnos nuevamente al camino que nosotros debemos de tener. Dice el versículo 8: se levantó pues, comió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Dios te va a fortalecer en tus momentos de debilidad. Si tú lo buscas, Dios se va a encargar de fortalecerte en tus momentos de debilidad. Y dice: llegó hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios. Seguramente para Elías, él veía en el monte Horeb un lugar de refugio. El monte Horeb era un monte muy especial para el pueblo de Israel. Es donde Dios había hablado a Moisés. Era donde Dios había dado las leyes, las tablas de las leyes. Era donde Dios había hablado muchas ocasiones al pueblo. Y seguramente Elías decía en su corazón: voy a ir al monte, porque ahí voy a encontrar refugio. Lo que Elías olvidaba en ese momento de crisis emocional que estaba atravesando es que el monte no le iba a dar seguridad. Su seguridad estaba en Dios. Y a veces nosotros buscamos sustitutos a Dios para encontrar seguridad. Tu seguridad no está en una cuenta bancaria. Tu seguridad no está en qué tanto te cuides en tu alimentación y en los ejercicios. Y hay que hacerlo. Hay que comer bien y hay que hacer ejercicio. Hay que ser buenos administradores y ahorrar. Dice que el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero nunca nuestra seguridad debe estar en las cosas materiales ni en las cosas que podemos ver. Nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y quizás Elías fue al monte porque él sentía que ahí iba a encontrar refugio. Él tomó un camino incorrecto, lo estaba llevando fuera de la voluntad de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que Dios lo corrige. Pero dice Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado de no estar tomando caminos que para nosotros nos pareciera que nos van a llevar a esa seguridad. Nuestra seguridad está en Dios. Consultemos siempre con Dios. Dice el versículo 9: ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo Dios a Elías? Elías, tú no tienes que estar aquí. Este no es el lugar donde yo planeo usarte. Este no es el lugar donde yo te voy a guardar y te voy a proteger. Veniste aquí al monte Horeb, te metiste en una cueva, pero ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Estas palabras confirman que el viaje que emprendió Elías no era la voluntad de Dios. El gran profeta Elías, el gran siervo de Dios, estaba en un lugar que Dios le dijo que no debía de estar. Estaba en un lugar donde no era la voluntad de Dios, porque Dios lo quería, y vamos a leer más adelante que le dijo: regrésate en el camino por donde has venido. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y en la respuesta de Elías había un legítimo celo por Dios, pero ¿sabe qué había también? Había queja. Había queja. O sea, solo yo he quedado, me están buscando para quitarme la vida y han matado a todos los profetas.
La respuesta solo habla que el corazón de Elías estaba turbado, estaba temeroso, estaba triste, le había pedido a Dios que le quitara la vida. Cuando yo leo esto, veo hombres de Dios, grandes hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios, y Elías ocupa un lugar especial en los planes de Dios, porque todavía falta un tiempo más. Cuando nosotros leemos la escritura y la interpretamos, que Dios usará a Elías en el futuro. Dios vio de manera tan especial a Elías que Él no permitió que Elías muriera, sino que un carro de fuego lo arrebató y se lo llevó al cielo. Y después, siglos después, vemos a Elías en el monte de la transfiguración junto con Moisés, hablando con Jesús cara a cara. Y se dice que uno de los dos olivos que van a venir durante la tribulación que vendrá sobre la tierra, uno de ellos es Elías. Elías era alguien especial, pero cuando yo veo a Elías teniendo una queja contra Dios, digo, me inspira saber que yo me puedo sobreponer aún a mis debilidades, y que Dios me comprende cuando yo entro en momentos de temor y de tristeza, o que mi fe se ve debilitada. Veo a un hombre que Dios ha usado y quiere usar, pero que también tiene una humanidad. Por eso es que la palabra del Señor dice que Jesús se compadece tanto de nosotros, porque nos comprende, porque Él se hizo hombre al igual que nosotros y comprende nuestras debilidades. Dios quiere que nos sobrepongamos a los momentos de tristeza. Dios quiere que nos sobrepongamos a los momentos de debilidad. Dios quiere que nos sobrepongamos a los momentos de dudas. Él promete estar con nosotros. Él manda a sus ángeles que nos guarden y que nos protejan. Él manda a sus ángeles que nos sustentan y que nos den fuerza nuevamente. Él ha depositado en nosotros su Espíritu Santo, que nos da vida, que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que en medio de la debilidad que nosotros podamos atravesar, en medio de una crisis, nos podamos sobreponer y tengamos como ejemplo a estos varones de Dios. Dios le dice a Elías: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Otra versión dice, y me gusta esta versión, dice: después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y es que en los momentos que sintamos nuestro corazón turbado, temeroso, triste, atribulado, debemos de entrar en esa quietud en nuestra alma y en nuestro espíritu, que nos permite escuchar la voz de Dios, que nos va a dar dirección, que nos va a dar guía, que va a hacer que nuestra fe vuelva a crecer, que nuestro ánimo se recobre y que podamos creer que Dios está de nuestro lado. A veces hemos creído que en la bulla, en el mucho movimiento, en el mucho que hacer, vamos a escuchar la voz de Dios. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el viento que crujía y que partía las rocas. Dios no estaba en el fuego. Dios estaba en el silbido apacible, hablando al corazón conmovido y turbado de Elías. Dios tuvo que hacer entrar a Elías en un momento de quietud, para que en medio de eso él pudiera escuchar ahora sí las direcciones acerca de lo que Dios quería que Elías hiciera y a dónde Dios quería que Elías estuviera. Usted y yo tenemos que aquietarnos para poder escuchar la voz de Dios, porque muchas veces Dios nos va a hablar como un susurro. ¿Sabe dónde sucede eso? Jesús lo dijo: en el secreto. En el secreto. ¿Quieres orar a tu Padre que está en el cielo?
entra en el secreto, cierra la puerta de tu aposento y habla a tu Padre que está en el secreto. Él te oirá y Él te recompensará. Elías estaba tan turbado, pero Dios quería hablarle y tuvo que entrar en ese reposo de Dios. En medio de nuestras malas decisiones, y aquí ya voy cerrando, y las veces que tomamos caminos alternos, Dios siempre nos va a enrumbar por el camino correcto. Le dijo Jehová en el versículo 15: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Regresa de donde no debiste haberte ido, Elías. Regresa por el mismo camino por donde veniste. Tomaste una decisión de avanzar sin consultarme a mí. Tomaste una decisión de venir aquí, tuviste un encuentro conmigo, pero yo no te quería aquí oculto en una cueva en el monte Horeb. Te quería allá en la ciudad, siendo un instrumento en mis manos. Ahí yo te iba a guardar de Jezabel. Ahí yo te iba a guardar de Acab. Ahí yo iba a continuar usándote como un siervo de Dios. Y Dios le da instrucciones y le dice: llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y también le dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios nos va a dar instrucciones porque Dios tiene planes de bien con nosotros. Y Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice: no se ha acabado aquí, me estás pidiendo que te mate, no te voy a matar. Señor, acaba con mi vida. Estoy tan triste, estoy tan temeroso. Tranquilo, todavía hay muchas cosas que yo quiero hacer contigo. Serás un instrumento en mis manos. Vas a ungir al próximo rey de Asiria. Vas a ungir al próximo rey de Israel. Y vas a buscar quien te va a reemplazar. Yo también tengo planes contigo. Dios no le dijo ahí: te voy a subir en un carro de fuego porque no quiero que veas corrupción, que no pruebes la muerte. Pero vas a ir a buscar. Y él va y tiene un encuentro con Eliseo, que se convierte en el profeta con esa doble unción que la que tuvo Elías. Este relato nos sirve para entender que habrá momentos que vamos a entrar en duda de nuestra fe, que por las noticias que estamos escuchando continuamente puede haber temor en nuestras vidas, que podemos entrar en momentos de crisis y de tristeza como entró Elías, que posiblemente en medio de todo eso podamos tomar decisiones erradas que nos lleven a caminos y a lugares donde Dios no quiere que nosotros estemos. Pero siempre podemos contar con la dirección y con la voz de Dios sobre nuestras vidas, que nos vuelvan a enrumbar por el camino correcto, que fortalezcan nuestro corazón, que nos den la fuerza que estamos necesitando para continuar caminando una vida de fe y para poder seguir siendo instrumentos de Dios para sus más altos propósitos. Elías, un hombre sujeto a pasiones como tú y yo, pero que al final se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. A pesar de lo que podamos estar atravesando, podemos formar parte de la historia de esos grandes hombres y mujeres de fe en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestras generaciones, sobreponiéndonos al temor, a la falta de fe y aún a la tristeza por todo lo que está aconteciendo. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes de bien con usted? ¿Cuántos creen que si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy? ¿Cuántos creen que si antes viste la mano de Dios sobre tu vida, nuevamente puedes ver la poderosa mano de Dios obrando una y otra vez sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia? Dígame amén si usted cree en esa palabra y si cree que Dios lo puede volver a hacer.